Continuamos con más acá en su programa Qué Bendición. Tenemos el tema buscar constantemente la guía de Dios. Y este es el tema de toda esta mañana. Y está con nosotros el apóstol José Arroyo de Iglesia Misión Sin Límites de Cartagena, Colombia. Y vamos a platicar del tema No hay condenación para los que están en Jesucristo. Pastor, que Dios te bendiga, bienvenido a Guatemala. Y no puedo dejarte de hacerte esta pregunta en 15 segundos. ¿Cómo te hemos tratado en Guatemala? Súper espectacular, que Dios te bendiga a ti y a toda la vasta audiencia del Canal 27 a lo largo de todo este país. Dios bendiga a todos. Que Dios te bendiga, gracias, gracias. Hablemos, aunque este versículo, aunque esta parte de la palabra del Señor es bastante conocido, no hay condenación para los que están en Jesucristo. ¿A qué se refiere la palabra del Señor? Es un texto bien interesante que está en Romanos capítulo 8, verso 1, dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que todo aquel que está en Cristo Jesús, para él no hay condenación, no hay muerte eterna, no hay juicio. Sencillamente los que están en Cristo Jesús han sido salvos, han sido rescatados, perdonados y libres de toda condenación. Y todos pueden ser libres, todos pueden ser salvos después de arrepentirse de sus pecados y tener al Señor Jesús como su Salvador personal. Bueno, yo quisiera describir primero qué es condenación. Ahí está. Condenación es acusación, es censura, es culpa. Condenación es estar marcado por el pasado. Ahora es importante entender que la condenación paraliza a las personas. Es un arma letal que el diablo usa porque la condenación esclaviza a las personas, las detiene, no les deja progresar, no les deja avanzar, y precisamente eso es lo que él quiere, traer condenación para las personas. Pero el apóstol Pablo dice, ahora pues, o sea, en este tiempo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que todo aquel que se ha convertido a Cristo Jesús y comienza a andar de acuerdo a la palabra, para esta persona no hay condenación, porque la Biblia marca una verdad, y es que Dios borra tus pecados y tus iniquidades. Un texto que me impacta mucho es Isaías 43, 25, que dice, yo borro tus rebeliones y tus pecados y no me acordaré de ellos. Luego cuando tú vas a Miqueas capítulo 7, verso 19, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros y borrará nuestras rebeliones y nuestros pecados y no se acordará más de ellos y los sepultará en lo profundo de la mar. ¿Qué es lo que trae condenación al hombre? El pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte, y esa muerte es una sentencia de condenación. Pero cuando alguien está en Cristo Jesús borra sus rebeliones, sus pecados, sus maldades, y para esta persona ya no hay condenación sino salvación. De hecho, cuando vamos a la Escritura, en el libro de Juan capítulo 3, el verso 17 es un texto que me impacta. Jesucristo dice en la palabra, yo no vine a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y Juan lo dice de esta manera, porque no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Hay en algunas oportunidades que decimos esto, y yo te voy a contar, es mi propia realidad. Claro. Yo nací en un hogar cristiano evangélico. Correcto. Yo crecí en una iglesia bautista. Sí. Entonces mi papá, un creyente de la rama presbiteriana, mi mamá sí de la rama bautista. Entonces yo crecí en la iglesia, y cuando a mí me preguntaban a mis 6 años, 7 años, 8 años, 10 años, 12 años, y decían, ¿tú eres cristiano? Yo decía, sí, mis papás son cristianos y yo voy a la iglesia. Pero no había entendido que yo tenía que tener un encuentro personal con el Señor. ¿Dios tiene nietos? No, para nada. Entonces, ¿qué debemos hacer? La Biblia dice claramente en el libro de Juan 1, verso 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como tú bien lo dices, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, y para ser un hijo lo primero que tienes que hacer es creer en Jesucristo, recibirle de todo corazón
pedirle a Dios que perdone tus pecados y la sangre de Jesucristo el justo te limpia de todo pecado. O sea, no importa cuántos pecados hayas cometido, cuánta falta hayas cometido, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Hay una palabra que a mí me impacta mucho y es Isaías 6 y verso 7. Luego que Isaías, dice la Biblia, que vio el trono del Señor, dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo yo hombre inmundo de labio, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La Biblia dice que voló hacia él uno de los serafines, teniendo un carbón encendido en sus manos, y le dijo: he aquí, toco tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es interesante esto porque dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y la condenación es una culpa. Hay personas que están cargando con una culpa durante años por una falta que cometieron, por un pecado, por un error, y están marcados por ese pasado. Pero ¿qué quiere Dios hacer? Dios quiere hacerte libre de toda culpa. Y dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No solamente te hace libre de la ignorancia, te hace libre del pecado, pero también te hace libre de la culpa. Ese sentimiento de culpa que te condena, que te esclaviza, que te paraliza, que te dice que tú no puedes, que no lo vas a lograr, que Dios no te acepta, que Dios te desecha, que Dios se olvidó de ti. Eso es mentira. La Biblia dice en el libro de Juan 1:29, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También dice la Biblia en el Salmo 103 y versículo 3, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana tu dolencia, y sigue hablando el texto, pero puntualmente dice que Él es el que perdona todas tus iniquidades. Quisiera pedirte un favor, acá tienes una cámara, puedes dirigirte a miles de televidentes y tal vez hay alguno que quiere entregarle su vida al Señor en este momento. Amén. Qué interesante poder llegar a ti en este momento y soltarte una palabra de bendición. Quiero que sepas que la Escritura dice en el libro de Juan 3:16 que Dios amó tanto a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si tú hoy crees en Jesucristo, tú vas a recibir de Él la salvación, la vida eterna, el perdón de tus pecados. Y si tú te sientes hoy condenado, acusado, porque sabes que has cometido errores, que has cometido faltas, te tengo una respuesta. Jesucristo puede limpiarte de toda falta, de todo pecado. Así que hoy tú puedes creer en Él. Le hablo a personas que tal vez dicen: Dios no me va a perdonar, es que si usted supiera todo lo que yo he hecho, no importa cuán grande seas tus pecados, Jesucristo te limpia de todo pecado, Jesucristo te santifica, te hace una nueva criatura. Así que si me permites orar, oraré por estas personas. Por favor, usted que está allí frente a su televisor, quiero que repita esta oración conmigo creyendo fielmente que Dios te limpia de todos tus pecados. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Diga: Señor Jesucristo, en esta hora te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Entra a mi vida y transfórmame. Perdona todos mis pecados y quita de mí toda culpa. Quita de mí toda condenación. Señor, gracias. Amén. Me permite orar por usted. Padre, bendigo a cada televidente, a hombres y mujeres que están a lo largo y a lo ancho de toda esta nación. Bendigo a miles de personas que están en sintonía, los que acaban de recibir a Cristo en esta hora. Y también oro por aquellas personas que han estado dentro del Evangelio, pero hoy se sienten bajo condenación, bajo juicio, acusación, bajo culpa. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú quites toda culpa, toda acusación, y que haya perdón, que haya sanidad y restauración. En el nombre de Jesús te doy gracias, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Recuerde esto: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es.